Para allá 28 Metzorá, Levítico 14:1 al 15:33. Sacar un mal, manifestar un mal, propagar un mal, es el tema relevante en esta para allá. Esta semana hemos leído sobre los rituales de purificación en caso de contaminación por lepra, en personas, vestimentas o casas y por fluidos corporales. Pero la Torá siempre nos invita a ir más profundo en el significado espiritual de cada cosa aprendida. En la porción semanal anterior aprendimos que inmundo o impuro quiere decir no apto o no listo para participar de los asuntos espirituales. Vemos cuán importante era la purificación, no solo para participar en el tabernáculo, sino para estar en el campamento mismo. La impureza era igual a la muerte. Quien estaba impuro estaba en contacto con la muerte. Aquí vemos principios muy importantes para nuestras vidas. En primer lugar, sabemos que el tabernáculo era donde moraba la presencia del Eterno. Entonces entendemos que después del sacrificio del Mesías, ese tabernáculo somos nosotros. Cumplir con las leyes de purificación era necesario para mantener la santidad del tabernáculo. La observancia de la Torá es muy importante para nosotros, porque allí están las instrucciones para mantenernos alejados en todo aquello que contamina nuestro tabernáculo. En pocas palabras, debemos morir a nosotros mismos, renunciar a nuestra pasada manera de vivir, anhelar la pureza espiritual y física. La lepra era la impureza visible de la impureza del corazón. Era el testimonio ante testigos de que esa persona no estaba apta para presentarse ante el tabernáculo. El sacerdote era el encargado de verificar la lepra y hacer cumplir las leyes de la purificación. Ellos no podían ver el corazón de las personas, por eso se manifestaba la lepra. Vemos mucha enseñanza aquí. El amor del Padre manifestado a través del favor al pueblo, primeramente en visibilizar el estado del corazón de la persona y luego en la oportunidad de restaurarse ante la presencia del sacerdote. No podemos pasar por alto a nuestro gran sumo sacerdote, ante quien podemos presentarnos y fue quien habilitó la entrada al trono de una vez y para siempre por medio de su sacrificio. Por eso su sacerdocio es mejor que el sacerdocio levítico, porque su sacrificio cubre y redime el pecado. Es el único camino. No hay acciones ni obras humanas que puedan habilitar la entrada al trono celestial. Según Hebreos 4:14 en adelante, sabemos que tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado el cielo más alto, Yeshua el Hijo del Eterno, que se compadece de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo como nosotros ahora, pero con la única diferencia de que Él no pecó. Y esto nos habilita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia y encontrar favor en nuestro tiempo de necesidad. Y nos desafía a sujetarnos a lo verdadero y andar como él anduvo. En Levítico vemos que mientras estaba en estado impuro, era separado del campamento hasta purificarse. Estar impuro era significado de inmadurez, porque aún no estaba listo para cumplir con lo que le fue asignado, porque estaba contaminado espiritualmente, y eso se manifestaba en lo físico. Ese tiempo a solas, lejos del campamento, permitía la sanidad. Al presentarse nuevamente delante del sacerdote, éste comprobaba que ya no había presencia de lepra y nuevamente podía estar con el pueblo, porque había pasado el proceso de purificación. Esto lo podemos ver en la parábola del trigo y la cizaña. Mientras el trigo va madurando, no está apto aún para ser usado para alimentar. Ya está listo cuando al madurar se inclina por el peso de sus granos, mientras que la cizaña se mantiene erguida en el proceso de maduración de principio a fin, entonces no está apta para alimentar, no está lista. Levítico 14:9 dice, y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. Mientras persistía la lepra, se apartaba. Cuando sanaba y regresaba al campamento, se le daban nuevas vestiduras. Todo lo anterior debía sacarse como testimonio de restauración y nueva vida. Efesios 4:22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciada conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según el Eterno, en la justicia y santidad de la verdad. Levítico 14:33 al 35 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo,
cuando hayáis entrado a la tierra de Canaán, lo cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Recordemos que la casa nos representa a nosotros. Así como había todo un proceso detallado en Levítico para la purificación de la casa, en nosotros también hay proceso de purificación. Luego de que nuestro gran sumo sacerdote ha entrado en ella, 7 días se cerraba la casa. Y se extendía, se arrancaban las piedras que estaban contaminadas y se echaban fuera, se quitaba toda la suciedad y se ponían piedras nuevas. Si la plaga persistía, a pasar ese proceso de purificación, la casa era destruida. Levítico 14, 43 al 47. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa después de que hizo arrancar las piedras y raspar la casa y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si parecerse haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto a la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacará todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Si persistimos en la pasada manera de vivir, si persistimos en pecar continuamente a pesar de ser instruidos, de tener al Espíritu morando en nosotros, no podemos ser usados para cosas santas. Salmo 138:6 dice lo siguiente, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. En Números 12 encontramos un testimonio muy conocido en cuanto a la lepra. Es interesante ver el motivo por el cual María fue infectada. María y Aarón hablaron contra Moisés por la esposa que había elegido, pero veamos el versículo 2 y 3. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Vemos aquí uno de los motivos por los cuales María fue declarada inmunda, o sea, no apta para cosas santas. La murmuración, a causa de los celos, la envidia y el juicio contra Moisés, considerado por el Eterno como manso, como humilde. Vemos también el reconocimiento de Aarón del pecado cometido y las consecuencias que hubo en ambos, versículos 11 y 14. Esto nos enseña a nosotros una de las cosas que contamina nuestra casa y puede contaminar el entorno. Una casa contaminada tiene la oportunidad de restaurarse, mientras tanto permanece cerrada. Nosotros también tenemos la oportunidad de restaurarnos. Mientras tanto, el estar cerrado significa permanecer en silencio apartados con el Padre. En el periodo de restauración de la casa, se saca lo malo y se pone nuevo material. En nosotros se cambian las costumbres del viejo hombre, se va renovando la mente mientras morimos a nosotros mismos y menguamos para que el Mesías crezca en nosotros. Si a pesar de los materiales nuevos la plaga se extiende, que la Torah dice plaga maligna, la casa debe ser destruida y sacada del lugar. Para nosotros, a pesar del tiempo de restauración, persistimos en nuestros pecados y costumbres del viejo hombre, nuestra casa, nuestro tabernáculo se destruirá. No somos aptos para cosas santas, ni maduros para alimentar. Así como la casa tampoco era apta para albergar, quien se cobijaba en esa casa también era considerado inmundo, o sea, no apto, y debía purificarse. Quien se alimentaba allí debía limpiarse, y quien se estaba alimentando espiritualmente en una casa, recordemos que casa somos nosotros, que fue declarada inmunda, o sea, no apta, con lepra maligna, debe lavar sus vestidos que representan nuestras acciones. Retornar a la senda antigua, al camino que trazó el Mesías. La lepra debe ser destruida en nosotros. Nunca más debemos buscar abrigo, contención o palabra en casas, o sea, en personas que han sido declaradas inmundas, o sea, no aptas para alimentar por el Eterno. Somos responsables de lo que dejamos entrar en nuestra mente, de lo que oímos y de lo que hablamos. Hay vida nueva en el Mesías Yeshua. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no viváis como viven los gentiles, o sea, aquellos que no tienen Señor ni pacto,
en la futilidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, totalmente ajenos a la vida de Dios, a causa de la ignorancia de ello, por la dureza de su corazón. Aquí da características: la dureza de corazón provoca ignorancia. Se vuelven insensibles, se entregan a la sensualidad y practican conscientemente toda clase de impureza. Si seguimos leyendo Efesios hasta el versículo 32, vemos que se confirman los mandamientos resumidos en Dios. Amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Es una lista detallada de todo lo que nos contamina: mentira, ira, hurto, palabras dañinas, amargura, enojo, grito airado, maledicencia, maldad. Como vemos, son manifestaciones externas de pureza interna. Y veamos lo que nos dice el Mesías en Mateo 15:20. Pero decía que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Volvemos al principio de la porción, en lo que aprendimos lo que significa el nombre: sacar, manifestar y propagar un mal. Revisemos la lista que nos dio el Mesías. Salen del corazón, se manifiestan con la lengua y se propagan con nuestras acciones, porque al hablarlo con nuestra boca, lo traemos a manifestación al mundo natural. La Torá es muy detallista al hablar de la lengua. Ella es el puente, el nexo entre lo que pensamos y se manifiesta ojos naturales en el plano terrenal. Veamos Santiago 3, 5 al 10. Lo mismo pasa con la lengua. Es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes cosas. Mirad cómo un fuego tan pequeño puede incendiar un bosque tan grande. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la existencia, siendo inflamada por el mismo infierno. Porque toda naturaleza de bestias, tanto de aves y reptiles como de seres marinos, es domada y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ninguno de los hombres puede domar la lengua, un mal incapaz de ser aquietado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a semejanza de Dios. De la misma boca salen bendición y maldición. No conviene que esto sea así, hermanos míos. ¿Acaso de un manantial brota lo dulce y lo amargo por una misma abertura? Hermanos míos, pues puede la higuera producir aceitunas o la vid higos, tampoco de lo salado brota agua dulce. La lengua es la lepra que manifiesta la impureza que hay en el corazón. La lashon hará, la lengua maligna o malediciente. Seremos juzgados por toda palabra que haya salido de nuestras bocas, por aquellas que no edificaron, que no dieron testimonio de la presencia del Padre. Proverbios 18:21. En la lengua hay poder de vida y muerte, quienes la aman comerán de su fruto. Mateo 12:36. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Proverbios 18:2. Al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. María, la hermana de Moisés, usó la lashon hará. Las consecuencias de una lengua que manifiesta la impureza del corazón son nefastas. No solo contamina al que las pronuncia, sino que contamina el entorno. Si no se refrena, el mal se propaga cada vez más. Veámoslo en un mismo pasaje. Provoca división y rebeldía, porque se forman grupos contrarios unos con otros, destruyendo relaciones. Veámoslo en Números 13:32 al 14:4. Destruye propósitos. Números 14:26 al 35. Provoca muerte. Números 14:36 al 38. Perturba la visión y lleva a actuar conforme al corazón. Contrista el espíritu y produce muerte. Números 14:39 al 45. Primera de Corintios 10:10 nos habla lo siguiente: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Esto lo encontramos en Números 16:41 al 49. El versículo 11 de Corintios 10 nos enseña lo siguiente: y estas cosas les acontecieron
como ejemplo y están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así como el Eterno creó el mundo mediante palabras, nosotros podemos crear o destruir relaciones a través de ellas. La purificación de la casa en Levítico era interna y necesaria para que pudiera ser un lugar de cobijo, descanso y refugio para alimentarse y estar seguros. Nuestra casa, o sea, nosotros mismos, también debe ser revisada y purificada por el gran sumo sacerdote Yeshua. Así como el dueño de la casa iba al sacerdote a anunciar que había lepra en su casa, de la misma manera debemos ser responsables en observar nuestro interior y mostrar a nuestro sacerdote yendo a su presencia toda contaminación para que revise y limpie. No seamos como la casa que persiste en propagar la lepra en su interior. Seamos de la que limpia el sacerdote y la declara pura y apta para cobijar, descansar y ser de refugio, porque lo impuro fue limpiado y fueron puestos materiales nuevos que fortalecen la estructura. Seamos bocas de bendición, de la que brotan aguas dulces, sin palabras ociosas, portadores de vida y no de muerte, no inmundos sino aptos, como el trigo maduro, que se inclina por el peso del alimento que contiene. Inclinémonos ante nuestro Rey, reconociendo que de Él es toda la alabanza, la exaltación y el honor. Todo lo que nos ha sido dado viene de Él. Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Efesios 5:1 al 20. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no conviene sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Si decimos que le conocemos, debemos andar como Él anduvo. Shalom.